Muy buenos días. El tema de hoy es el dequeísmo y el queísmo. ¿En qué consiste el queísmo? Principalmente, el queísmo es un error del lenguaje que consiste en suprimir indebidamente una preposición, generalmente de, delante de la conjunción que, cuando ninguna de las palabras de la oración la exige esa preposición. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por el verbo acordarse. El dequeísmo se daría en este caso cuando dice Luis se acordó que lo estaban esperando en la oficina. Que lo esperaban en la oficina. Cuando realmente lo que se debe decir es Luis se acordó de que lo esperaban en la oficina. Ahí el verbo acordar rige la preposición de. Vamos a ver otro ejemplo con el verbo fijarse. Me fijé, este sería el caso de queísmo, me fijé que ella andaba bien vestida. Ok, aquí suprimo la preposición, en este caso sería la preposición en, me fijo en. Me fijé en que ella andaba bien vestida. Ese sería el modo correcto. El modo con queísmo sería suprimiendo la preposición en. Entonces me fijé que ella andaba bien vestida. El caso contrario sería el dequeísmo, que consiste en el uso indebido de la preposición delante de la conjunción que, cuando ninguna de las palabras de la frase exige esa preposición. Entonces vimos que en el primer caso, queísmo es suprimir la preposición y dequeísmo es poner la preposición cuando no es correcto que vaya introducida preposición. Entonces, un ejemplo es con el verbo preocuparse. Me preocupa de que te deje el avión, cuando en realidad lo correcto sería me preocupa que te deje el avión. ¿Qué me preocupa? Ahí sería la pregunta. Un truco que se puede aplicar para realmente estar seguro si el verbo o alguna de las palabras rigen es la preposición o no la rigen o solo va a introducir con qué, es averiguar si esa frase se debe emplear en manera de pregunta. Es decir, transformo la frase en pregunta. ¿De qué se acordó ella? Por ejemplo, ¿de qué se acordó ella? Si la pregunta rige la preposición, entonces ahí la frase rige esta preposición. Ella se acordó de que tenía un compromiso. ¿De qué se acordó ella? Entonces ahí transformo esta frase en pregunta. Vamos a ver este ejemplo. El profesor hizo hincapié en que repasáramos bien la materia. ¿En qué hizo hincapié el profesor? En que repasáramos materias. Aquí va introducido con en. Entonces aquí sería dequeísmo no suprimir esta preposición. En el otro caso, por ejemplo, es seguro que lloverá esta tarde. ¿Qué es seguro? Que lloverá esta tarde. Transformo la oración en pregunta. Lo he introducido con qué. Entonces en este caso no debe de ir introducido con ninguna preposición porque caeríamos en el vicio del lenguaje llamado dequeísmo. Otro ejemplo, el director cree que todavía es jueves. ¿Qué cree el director? Ahí sería la transformación y no rige ninguna preposición. Ese sería el pequeño video de hoy y espero que se suscriban al canal. Muchas gracias.